niños vamos a grabar esta parte de la clase, porque precisamente esto tiene que ver con el tema de las tecnologías en la informática y la comunicación. La informática y la comunicación, como ustedes se han dado cuenta, avanza día tras día. ¿Sí? En los siglos pasados, el televisor, como lo vimos por allá en la clase pasada, el teléfono, la radio, que fueron los inventos que más marcaron el siglo pasado, pues nacieron y se demoraron un chorrero en evolucionar. Hasta hace 10, 15 años, los televisores dejaron de ser de esos antiguos y se convirtieron en los televisores planos, en los televisores LCD, en los televisores con internet y en los televisores en 3D. Pero eso se dio gracias al tipo de evolución informática que tenemos en este momento. ¿Sí? Antes, obvio, sí era complicado, pues que en Colombia hubiese nacido el televisor, para eso sí que hemos necesitado un montón de cosas, información, biblioteca, recursos, materias primas y demás que no la tenían. Pero para crear una aplicación, para crear un programa, para crear un videojuego, no se necesita más que un muy buen computador y sobre todo las ganas para hacerlas. Les voy a leer, entonces les traje acá a colación efectivamente, un libro que hace algún tiempo me lo recomendó un coordinador en un colegio en el que yo trabajé. Les voy a compartir la pantalla por acá. El libro se llama Crear o Morir y precisamente apunta a esa necesidad de la innovación, a este mundo de la informática, a este mundo de que todo es inteligente. Tenemos teléfonos inteligentes, tenemos cámaras inteligentes, televisores inteligentes, neveras inteligentes, que de esto va a trabajar este libro también. Tenemos materiales que se sanan por sí solos. Tenemos un montón de cosas, relojes que nos miden el nivel cardíaco, la presión, la punción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos han nacido en Colombia? Vamos a verlo. El autor se llama Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, la esperanza de Latinoamérica y las 5 claves de la innovación. Acá tenemos al señor, ¿cómo se llama ese señor? ¿Quién me dice? Albert Einstein. Oppenheimer. No, Albert Einstein. Me voy a permitir leerles el prólogo. Dice, cuando murió Steve Jobs, el fundador de Apple, escribí una columna que me ha dejado pensando hasta el día de hoy. En este artículo me planteaba una serie de preguntas que deberían estar en el centro de la agenda política de nuestros países. ¿Por qué no surge un Steve Jobs en México, Argentina, Colombia o cualquier otro país de América Latina o en España, donde hay gente tanto o más talentosa que el fundador de Apple? ¿Qué es lo que hace que que Jobs haya triunfado en Estados Unidos, al igual que Bill Gates, el fundador de Microsoft, o Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y tantos otros, y miles de talentos de otras partes del mundo, no puedan hacerlo en sus países? Se trata de una pregunta fundamental que debería estar en el centro del análisis político de nuestros países, porque estamos viviendo en la economía global del conocimiento, en que las naciones que más crecen y que más reducen la pobreza son las que más producen innovaciones tecnológicas. Hoy en día, la prosperidad de los países depende cada vez menos de sus recursos naturales. Colombia es muy rica en recursos naturales, y cada vez más de sus sistemas educativos, sus científicos y sus innovadores. Los países más exitosos no son los que tienen más petróleo o más reservas de agua o más cobre o soya, sino los que desarrollan las mejores mentes y exportan productos con mayor valor agregado. Un programa de computación exitoso o un nuevo medicamento o un diseño de ropa novedoso valen más que toneladas de materias primas. No es casualidad que al momento de escribir estas líneas, una empresa como Apple valga 20% más que todo el Producto Bruto de Argentina y más del doble del Producto Bruto de Venezuela. Y no es casualidad que muchos de los países más ricos del mundo en ingresos per cápita sean naciones como Luxemburgo o Singapur, que no tienen recursos naturales. En el caso del segundo, Singapur, como pude observar en un viaje reciente, se trata de una nación que tiene que importar hasta el agua.
mientras que en países petroleros y ricos en recursos naturales como Venezuela o Nigeria, prevalecen niveles de pobreza obscenos. La pregunta entonces es, ¿cómo hacer para que nuestros países puedan producir uno o miles de Steve Jobs? En mis libros anteriores, especialmente en Basta de Historias, señalé que la calidad de la educación es la clave de la economía del conocimiento. Y esa premisa sigue siendo cierta, tal como me lo señaló el propio Gates en una entrevista. Él jamás hubiera podido crear Microsoft y revolucionar el mundo de las computadoras si no hubiera tenido una excelente educación en la escuela secundaria, donde había una computadora de última generación que le despertó la curiosidad por el mundo de la informática. Y tal como lo señaló Gates en otra entrevista, años después, lejos de vanagloriarse de haber dejado la escuela antes de tiempo, su deserción de la Universidad de Harvard fue algo que siempre lamentó. Lo cierto, esto es una cita de Jobs, es que tuve que dejar la universidad porque llegué a la conclusión de que tenía que actuar rápidamente para aprovechar la oportunidad de Microsoft. Pero había terminado 3 años de mi licenciatura y si hubiera usado inteligentemente mis créditos universitarios de la escuela secundaria, me hubieran dado el título de manera que no soy un desertor típico. Pero también es cierto que una buena educación sin un entorno que fomente la innovación produce muchos taxistas de sorprendente cultura general, pero poca riqueza personal o nacional, como quedó claro en los casos de Jobs, Gates, Zuckerberg y otros tantos. Hace falta otros elementos, además de una buena educación para fomentar mentes creativas, pero ¿cuáles son? La búsqueda de la respuesta a este interrogante me llevó a escribir este libro. Déjame termino. Antes de empezar mi investigación, me había encontrado con varias respuestas posibles. Una de ellas era que la excesiva interferencia del Estado ahoga la cultura creativa. Un mensaje de Twitter que recibí de un seguidor español horas después de que publiqué mi columna sobre Jobs en octubre del 2011 lo explicaba así. En España no hubiera podido nacer nada, no hubiera podido hacer nada. Mentiras, en España Jobs no hubiera podido hacer nada, porque es ilegal iniciar una empresa en un garaje de tu casa y nadie te hubiera dado un centavo. La implicación del mensaje era que la primera gran traba de nuestros países a la innovación es una excesiva regulación estatal y la falta de capital de riesgo para financiar los proyectos de nuevos talentos. Hay algo de cierto en eso, pero es una explicación insuficiente. Es cierto que Jobs hubiera tenido que ser muy paciente y afortunado para iniciar su empresa informática en España o en la mayoría de los países latinoamericanos. Un estudio del Banco Mundial muestra que mientras en Argentina hacen falta 14 trámites legales para abrir una empresa, aunque sea un taller mecánico casero en un garaje, en Brasil 13 y en Venezuela 17, en Estados Unidos y la mayoría de los países industrializados hacen falta solo 6. Sin embargo, en el mismo estudio muestran que varios países como México y Chile han reducido considerablemente sus trabas burocráticas en los últimos años y en la actualidad exigen el mismo número de trámites que Estados Unidos para abrir una empresa. Si la burocracia estatal fuera la principal traba para la creatividad productiva, México y Chile deberían estar produciendo emprendedores globales de la talla de Jobs. Otra explicación del otro extremo del espectro político es que hace falta más intervención estatal. Según esta teoría, nuestros países no están produciendo más innovadores porque nuestros gobiernos no invierten más en parques científicos e industriales. En años recientes, muchos presidentes latinoamericanos han inaugurado con gran pompa parques científicos y tecnológicos, que según aseguran, convertirán a sus naciones en grandes centros de investigación a nivel mundial. Ya hay 22 de estos parques tecnológicos en Brasil, 21 en México, 5 en Argentina, 5 en Colombia y varios otros en construcción en estos y otros países. Todos creados bajo la premisa nacida en Estados Unidos y en Gran Bretaña desde los años 50 de que la proximidad física de las empresas, las universidades y los gobiernos facilita la transferencia del conocimiento y la innovación. Pero según los estudios más recientes, estos parques tecnológicos son proyectos inmobiliarios que, fuera del rédito político para los presidentes que la inauguran, producen pocos resultados en materia de innovación.
Un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo BID concluyó que en América Latina las políticas de los parques científicos y tecnológicos están lejos de conseguir sus objetivos. Finalmente, la otra explicación más difundida acerca del por qué no han surgido líderes mundiales de la innovación de la talla de Jobs en nuestros países es de tipo cultural. Según esta teoría, la cultura hispánica tiene una larga tradición de verticalidad, obediencia y falta de tolerancia a lo diferente que limita la creatividad. Pero este determinismo cultural tampoco me convencía demasiado. Si la verticalidad y la obediencia fueran el problema, Corea del Sur, un pequeño país asiático que produce 10 veces más patentes de nuestras dimensiones que todos los países de Latinoamérica y Caribe juntos, tendría que producir mucho menos innovación que cualquier país hispanohablante. En mi columna del Miami Herald sobre Jobs, me incliné por otra teoría. El principal motivo por el que no ha surgido un Jobs en nuestros países es que tenemos una cultura social y legal que no tolera el fracaso. Los grandes creadores fracasan muchas veces antes de triunfar, escribí, y para eso hacen falta sociedades tolerantes al fracaso. Jobs, que murió de 56 años, confundó Apple en el garaje de su casa a los 20 años de edad, pero fue despedido de la empresa 10 años después, cuando apenas tenía 30. Luego de perder una lucha corporativa dentro de Apple, su caída en desgracia salió en las portadas de los principales diarios de todo el mundo. En muchos de nuestros países la carrera de Jobs hubiera terminado ahí. La reacción de la comunidad empresarial hubiera sido: cayó en desgracia, ya pasó su cuarto de hora, está acabado, simplemente fue. Sin embargo, en Silicon Valley, tras su despido de Apple, Jobs inició un periodo que más tarde describió como el más creativo de su vida. Creó nuevas compañías y consiguió nuevos inversionistas para financiarlas. En la cultura de innovadores de Silicon Valley, donde el fracaso es una experiencia de trabajo que sufre la mayoría de los triunfadores, Jobs se levantó rápidamente. Hubiera ocurrido lo mismo en España o en Latinoamérica. Alguien que cayó en desgracia repentinamente en su carrera como Jobs podría haberse levantado y triunfado en nuestros países. Después de escribir este artículo, viajé a Palo Alto, Silicon Valley, California, y a varios países para entrevistar a algunas de las mentes más creativas del planeta, para ver qué distingue a las personas creativas y a las culturas innovadoras. En otras palabras, cómo convertirnos en más creativos a nivel personal y nacional, y cómo convertir nuestras ideas en proyectos económicamente rentables que nos ayuden a vivir mejor. En mis viajes y entrevistas encontré algunas respuestas sorprendentemente auspiciosas. Lejos de estar condenados al atraso, podemos usar nuestro talento, y lo tenemos, como lo veremos más adelante, para impulsar y dar causa a nuestra creatividad. La innovación se está democratizando y cada vez está más cerca de nuestro alcance. En las páginas que siguen intentaré compartir con ustedes lo que aprendí de mis reportajes sobre algunos de los innovadores más destacados del mundo. Gracias, niños. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? ¿Qué tienen que decir? ¿Se quedaron dormidos, niños? No, profe. Ay, por favor, yo creí que ya se habían dormido, dije, se fueron a dormir y no me avisaron. A ver, señor Emanuel Sánchez, ¿qué se te quedó de esas páginas que le... Profe, que la verdad pues me pareció muy chévere y le quería pedir un favor, que si por favor, sí, se me pasaba el link para yo poder leer el libro. Pero por supuesto que claro que sí. Lo voy a enviar y me confirma si te deja abrir. ¿Listo? Lo voy a enviar acá para everyone in the meeting. Control V, ahí está. Por favor, confirmen si pueden abrir ese documento. Oscar Peña, ¿qué tienes que decirme? Pues profe, lo que tú nos leíste en la lectura, pues se ve que formar una empresa no es tan difícil, o sea, para formar una empresa lo que necesita es creatividad, inteligencia, tiempo, dinero, y pues lo que alcanza a leer yo, pues no es tan difícil, pero aquí en Colombia lo hacen parecer muy difícil. Muy Profe, bien. sí señor, sí abre. Ok, perfecto. Entonces ahí está el libro por si alguien quiere pegarle una ojeada.
Des en cuenta, niños, que a mí me llamó la atención muchas cosas de las que decían ahí. Por ejemplo, miren, Colombia es un país que goza de muchos beneficios. Yo sé que la corrupción, yo sé que la violencia, yo sé que es mejor hablar inglés, yo sé que es mejor ganar en dólares, pero sin embargo, y por encima de eso, Colombia tiene unos beneficios grandísimos, ¿no? El agua. Nosotros somos millonarios, recontra billonarios en agua. Los recursos hídricos que tiene Colombia creo que no los tiene nadie más en el mundo. Somos ricos en agua. Acá también tenemos diversidad de flora, diversidad de fauna. Nosotros tenemos aguacate, tenemos patilla, tenemos guayaba, tenemos banano, mango. Bueno, todo un montón de frutas que se les quiera venir a la cabeza. ¿Sí? Podríamos ser millonarios si nos usáramos adecuadamente. Pero el autor nos dice que, por ejemplo, Singapur, que es un país que no tiene ni siquiera agua, ni. ¿Quién de ustedes puede vivir sin agua? Nadie. Necesitamos abrir las llaves de la cocina y tener el agua ahí para cocinar. Singapur no la tiene. Singapur tiene que negociar con otros países para llevar agua a su país. Y es un país rico. Es un país donde ningún niño muere de hambre ni muere de sed. ¿Por qué pasa eso? Nos dice el autor, o sea, ¿cómo así que un país con el problema más grande del mundo de no tener agua, que es el recurso vital por excelencia, sobrevive y vive muy dignamente? Nos hablaba también del tema de las trabas burocráticas, donde, por ejemplo, en Estados Unidos abrir una empresa consta de 6 trámites. O sea, por ejemplo, yo abrí mi empresa hace poco también, bueno, hace poco, no, hace un añito largo. Tuve que ir a Cámara y Comercio, la abrí, este año también ya volví ¿cómo se llama esto? A pagar la matrícula mercantil, pero sin embargo, los bancos no creen que yo tenga una empresa. Hace poco fui a pedir dinero prestado y me dijeron, no, eso no es una empresa. Entonces, es un complejo eso. Decía el autor, en Estados Unidos no pasa eso, en Gran Bretaña tampoco. En Colombia se necesitan al menos 17 trámites legales para que su empresa sea legal y sea considerada como una empresa legal. ¿Sí? En Estados Unidos solo se necesitan 6. Pero el autor nos decía, México y Chile han rebajado sus trámites legales a solamente 6, pero sin embargo en México y en Chile aún no se ve ningún Steve Jobs por allá. Nos hablaba de la tolerancia al fracaso y eso sí es algo que era lo que ustedes decían por acá. Uno, nosotros mismos como personas no somos muy tolerantes con nuestro fracaso. O sea, yo lo intento una vez y si me va mal, creo yo que yo soy malo para eso. Y les voy a decir una cosa, niños. Pregúntenle por allá a sus papás, no sé si sus papás que tan empresarios y emprendedores sean, pero en mi familia pasa algo. Mis 2 hermanos mayores tuvieron un negocio, tuvieron un restaurante y el otro tuvo un bar, por allá en Chía y en Cajicá. Lo tuvieron abierto cerca de 3 meses, fracasaron, cerraron y concluyeron que los negocios no eran para eso. Entonces yo, pues, mis negocios los he más o menos sacado adelante, no puedo decir que bien, porque pues, no me ha ido tan bien tampoco como quisiera, pero los he sacado adelante. Entonces me decían ellos que a mí sí me iba bien en los negocios, que los negocios no eran para todo el mundo. Mentira, mentira de toda mentira, falso de toda falsedad. Los negocios, obvio, como lo decía el libro, o esa introducción, por lo menos ese prólogo, pues el fracaso es un paso fundamental para emprender. O sea, difícilmente se consigue una persona que nunca fracasa. Nos lo mostraba el libro. Steve Jobs, a los 20 años, abrió Apple. ¿Sí? A los 29 años era el millonario más joven del mundo. Y a los 30 años fue despedido de su empresa. ¿Qué hubiera pasado acá? No, pero sí, ya acá, no, ya grave, hermano, ya confórmese con eso, ya le pasó su cuarto de hora, ya que se ahí quieto. ¿Quién le manda? Ya usted no está para eso. No, Steve Jobs demostró, después de que a Steve Jobs lo echaron de Apple, él creó Pixar, la empresa que nos ha traído Toy Story, Buscando a Nemo, Cars y todo ese montón de películas interesantes que hay por ahí en Pixar. También estuvo trabajando con otras empresas que a la postre fueron los que nos dieron el smartphone, que era un muchacho que tenía por allá la idea de que las pantallas podían ser táctiles. Y eso fue lo que nos trajo Steve Jobs. Superó el fracaso. Nosotros mismos no toleramos nuestro fracaso y sobre todo no toleramos el fracaso de los otros. Señalamos, juzgamos.
¿Sí ve quién le manda, hermano? Yo le dije que no hiciera ese negocio. Sí, yo ya le había dicho que usted iba a perder eso. No, hermano, ¿cómo le ocurre hacer eso, hermano? No, quédese trabajando más bien que eso. ¿Para qué se va por allá a emprender? Ese tipo de comentarios arruinan la vida de las personas. A ver, niños y niñas, levanten la mano. ¿Quién es bueno jugando Free Fire o Fortnite? ¿Quién es bueno? No sé cómo se cataloga eso. Bueno, pues levanten la mano los que ya se consideran buenos, los que me podrían ganar a mí una partida de Free Fire. Bueno, veo un número considerable, A ver, por ejemplo, señorita Valeria Ortiz, ¿cómo te convertiste? ¿Cuál juegas, Free Fire o Fortnite? Free Fire. Listo, ¿y cómo te convertiste buena jugando Free Fire? Viendo a mi hermano y él me iba enseñando. Muy bien, ¿en cuánto tiempo duraste para convertirte así de buena? Por ahí unos 3 meses. Muy bien, 3 meses. A ver, Alejandro Pulido, ¿cuál juegas, Free o Fortnite? Profe, yo pues juego los dos, pero me gusta más Free Fire. Listo, ¿y cuánto tiempo duraste para convertirte así bueno? Como año y medio, 2 años. Uy, harto tiempo, muy bien, Pulido. A ver, señor Naxari Ríos Peña Ríos. XD. Juego Fortnite ¿Cuánto tiempo duraste en convertirte así bueno? 3 años. 3 años, muy bien. Samuel Gómez, ¿cuál y cuánto tiempo? Juego Free Fire y como un año y medio. Año y medio, muy bien, Samuel Gómez. Juan Borrero, ¿cuál? ¿Cuál y cuánto tiempo? Profe, yo juego Free Fire y como un año. Un añito, bien, un tiempo considerable. Benítez Zamora, ¿cuál y cuánto tiempo? Free Fire y como 2 meses. Uy, talento, 2 meses, chino Tapilo, muy bien. Valen Carrillo. Profe, yo en Free Fire y me demoré 2 años, casi 3 años para subir a heroico y ya ser terminar ese juego. Muy bien. Diego Esteban Forero Rayo, ¿cuál y cuánto? Pues yo como tal, ninguno de esos dos. Yo juego Minecraft, llevo jugándolo desde 2015, y pues ha sido bastante tiempo, pero actualmente he estado participando en unos torneos, ya el premio creo que son como $50, pero es plata y pues ahí voy. Muy bien, Gameplay y listo, pues hace poco me lo logré comprar y ya puedo ingresar a los torneos. Si no Uy, qué sería bien. ilegal. Pero es que llevas mucho tiempo jugando. Muy bien. A ver, Juliana Castillo, ¿cuál y cuánto? Free Fire, por ahí unos 5 meses. Ok. Des en cuenta, niños, des en cuenta que ninguno de ustedes apenas descargó el juego, era bueno. No, tuvo que empezar y los mataban y los recontrarremataban y volvían y los mataban y después ya se mataba por allá uno, después usted ya lo... Dime. Mira que yo cuando estaba empezando a jugar, yo jugando como 2, 3 años Free Fire, ¿no, profe? Y Sí. estaba empezando a jugar. Sí, dime. ¿Qué pasó? Me tardó como un mes ahí ganar una partida y cuando la gané me emocioné así resto y después ya cuando fui evolucionando el juego supe que eran con bots y yo, ay, pobre, yo ahí todo ilusionado y gritando. ¡Gané! Bien, pero mira que así es la vida real. Voy a suponer, fulanito de tal, Madeleine Carrillo va a montar su empresa de modas, ¿listo? Y la mayoría de adultos colombianos creemos que yo abro mi negocio mañana y que pasado mañana ya me tapé en plata. Ya vendí lo suficiente para, mejor dicho, para dejar de trabajar. Mentira. Mira, me decían, Forero Rayo lleva 6 años, otro lleva 3 años, 2 años jugando, 6 meses. O sea, se necesita muy buen tiempo para convertirse uno en algo bueno. Nosotros, como seres humanos que somos, no nacemos aprendidos. Algunos tantos tienen facultad y les queda mucho más rápido aprender ciertas cosas. Pero la mayoría no, la mayoría tardamos un montón, un chorro en aprender, en volvernos buenos en algo. Y eso lo sabemos todo. Por ejemplo, a mí que me gusta el cine. A mí me encanta el cine y hoy por hoy difícilmente una persona me da la talla para hablar de cine. ¿Sí? Pero cuando empecé yo quería meterme en las conversaciones de cine en la universidad, pero mejor dicho me daba cuenta que yo era un pobre bobo, que yo no sabía absolutamente nada, que no me había visto ni el 10% de las películas, que las pocas películas que había visto no las había entendido.
¿sí? Pero pues seguí, y a mí es lo que me apasiona y todo el mundo sabe que si alguien quiere una referencia de una película de cine de arte, pues me buscan a mí y eso me hace muy orgulloso después de al menos unos 15 años que llevo en el mundo de los cinéfilos, lo llamamos nosotros. Lo mismo con la literatura. Eso no se logra de la noche a la mañana, no, ay, ya me gustó el cine y entonces ya mañana amanecí siendo un experto en cine. No, ¿qué se necesita para convertirse en un experto en cine? Lee libros sobre cine. ¿Quién me dice? Ver películas. Ver películas, exactamente, sentarse a ver películas. ¿Qué se necesita para convertirse en un bueno jugando Call of Duty Cold War? Pues Practicar siéntese a mucho. jugar Call of Duty, claro. Jugar y jugar para por fin volverse bueno, porque una partida no significa, o sea, jugar una partida y que ganes no significa que seas bueno. Que sea bueno. Pero mire que ustedes tienen una ventaja. Ustedes no, todos tenemos una ventaja. Ah, bueno, y ahí también lo decía. Hoy por hoy tenemos una cosa que ya se llama la democratización del conocimiento. Es una cosa bastante rara de entender. Democratización del conocimiento. ¿Cómo así que democratización? Cuando hablamos de democrática es que, en pocas palabras, les guste a algunos o no les guste, para todos, es la frase que esbozaría esa democracia. Que todos tengamos derecho a todo. ¿Por qué el conocimiento? Pues antaño, cuando no existía todo esto del internet y los dispositivos inteligentes, si yo quería aprender de algo, pues tendría que ir a estudiar eso, irme para la universidad, irme para la biblioteca. Y a veces resultaba que yo quería aprender sobre informática, acá en Colombia en 1995, y no había ningún libro en español. Todo estaba en inglés, en alemán, en francés, no sé, en ruso, pero nada en español. Y el resto no había más libros. Pero ustedes no, niños y niñas, hermosas y hermosos. Si ustedes quieren aprender algo hoy, en YouTube hay 40.000 tutoriales. En español, en francés, YouTube le traduce al español. Facebook, Google le traduce los libros al español simultáneamente. Cuando se estrena una película en Hollywood, se estrena ahí mismo en Colombia. Antes durábamos 6 meses esperando a que llegara la película. ¿Sí? Eso lo tenemos, es una ventaja hoy en día para todos nosotros, la democratización del conocimiento. ¿Ustedes saben cómo era la personalidad de Steve Jobs? Como ¿De prisionero. quién? De Steve Jobs, el fundador de Apple. Pues, Profe, él tenía, tenía pero como lo único que estresado, ¿no? Algo recuerdo es así. que él le gritaba a sus empleados. Sí, señor. Bueno, en primer lugar, él era adoptado. Él fue adoptado. Él descubrió a muy temprana edad que era adoptado. Es algo feo porque personalmente era una persona con un temperamento bastante fuerte y bastante feo. Finalmente por eso murió casi que sin amigos y solo. Pero dentro de todo eso vamos a rescatar las cosas buenas que tenía. Steve Jobs era un caprichoso. Cuando terminó los colegios básicos, lo que llamaríamos nosotros acá el bachillerato, le exigió a los papás la universidad en la que él quería estudiar. Y los papás le dijeron, no nos alcanza. Piensen ustedes acá, no sé, en Colombia cuál será la universidad más cara, pensemos el Externado, creo, o el Rosario. Él quería estudiar en una universidad muy cara, porque era la mejor, la que él quería, y los papás le dijeron, no, nos alcanza la misma carrera, pero en la otra universidad más económica. Y él dijo, entonces yo no quiero estudiar nada. Que a ustedes les queda grande pagarme, entonces yo no estudio nada y me voy. Y así lo hizo hasta que convenció a los papás que le pagaran la universidad que él quería. Obviamente fue muy poco tiempo el que duró en la universidad. Cuando se dio cuenta, él trabajaba en Atari, la empresa pionera en los videojuegos, y se dio cuenta que tenía un amigo que se llama Wozniak y que era muy talentoso. Él no recomendó a Wozniak para Atari, sino él dijo, yo estoy en la capacidad de hacer lo que ustedes quieren. Obviamente él no era el que lo iba a hacer, lo iba a hacer Wozniak. Entonces llegó a la casa de Wozniak y le dijo, mire, nos van a pagar $500 por hacer ese trabajo, ¿se le envíe? Y él dijo, sí, yo lo hago en una noche ganó $500. Él fue, lo entregó y realmente no eran $500, eran $5.000 o algo así, no me acuerdo bien. Ustedes dirán, y claro, yo digo, muy deshonesto, obviamente deshonesto totalmente. ¿Qué ventaja voy a rescatar? Porque las personas deshonestas realmente no sirven en ninguna parte del mundo. Pero ¿qué voy a resaltar de Steve Jobs ahí? Él vio las oportunidades. Él vio las oportunidades y las tomó. Él no se puso a dudar. Después cuando Wozniak le propuso crear unas computadoras, porque estaban en el mundo de las computadoras, y ellos tenían unas comunidades donde que creaban sus propias computadoras y las compartían, unos se las regalaban y no sé qué.
Entonces, Steve Jobs dijo, bueno, yo le voy a ayudar porque yo tengo unos contactos. Le hacía falta un dispositivo electrónico y llamó a una empresa, creo que es Hewlett Packard, no me acuerdo qué empresa es, y él la llama y él se presenta como un empresario. Era un muchacho de 19 años. Dime. Madeleine. Es que dice que, profe, yo sé esa cosa lo que estoy haciendo una empresa que se llama Alpaca, que tiene un logo de una alpaca. Yo estuve practicando esa aplicación que es para uno ser diseñador como de un tipo manga, tipo cómic, que es para esa aplicación, que sirve mucho. Gracias. Porque yo quiero ser diseñadora gráfica de anime y todo eso. Yo ya vi más o menos apenas sé hacer los bocetos y pues eso es lo que me gusta aprender, ser más de grande. Ok, Madeleine, muchas gracias por tu aporte. Entonces, Steve Jobs se presentó como un empresario, no se presentó como un niño de 19 años, porque realmente así lo era, sino como un empresario y presentó a Apple como la empresa más grande de California. Apple no existía ni siquiera Apple, estaban trabajando en el garaje de la casa de Steve Jobs con Wozniak. Reclutó a 12 de sus mejores amigos y cuando fue a vender su computadora la primera vez, les dijo a los que le iban a comprar que les estaba vendiendo el futuro, que después de esas computadoras todo iba a ser diferente. Obviamente lo logró, en ese momento Steve Jobs no lo sabía, hubiesen podido fracasar con la primera Macintosh, pero no, él tenía la visión y él sabía cómo hacer las cosas, ¿sí? Si le decían que no, volvía y llamaba, y si le decían que no, volvía e insistía hasta que lo lograba. Hay cosas feísimas, sí, él era sumamente grosero, echaba a personas, le importaba 5 tratar mal al que fuera, decían que los empleados les daba miedo tomar el ascensor en Apple con Steve Jobs porque le gustaba despedir personas en el ascensor. Si simplemente le caía mal porque iba vestido mal, lo echaba en el ascensor, le decía, usted ya no trabaja en mi empresa. Y efectivamente lo echaba, era una persona sumamente grosera. Las personas no lo soportaban, negó a la hija, ¿sí? Todo eso, hay un montón de cosas malísimas y feas, a diferencia de Bill Gates, que creo que es, en lo personal, lo que yo he leído de Bill Gates me parece una persona totalmente diferente, pero Steve Jobs lograba hacer las cosas de la nada, sin tener nada. ¿Quién es el genio de la creación de Apple? No es Steve Jobs, el genio real es Wozniak, porque era el que tenía el talento. Pero si Wozniak no hubiera tenido a Steve Jobs al lado, que creía en él y que le dio las cosas para hacerlas, Wozniak no, nosotros no tendríamos Apple. Y no solamente Apple, porque yo en lo personal no consumo productos Apple, pero yo sí tengo que ser consciente que toda esta onda de los teléfonos inteligentes, computadores y demás, se debe en gran parte al desarrollo del primer iPod de Steve Jobs, que nos dio en el mundo, ¿sí? Entonces sí se pueden hacer las cosas, niños. El problema es que nosotros nos hemos venido enfrascando en que no, son otros, esperemos que los otros hagan, esperemos que los otros nos den. Les voy a contar una anécdota para terminar. Hace 4 años yo estaba vendiendo tintos en la calle, porque estaba sin empleo. Y entonces, no a 4 o 5 años más o menos. Sí, ¿verdad? Y entonces yo estaba vendiendo mis tinticos y empezó todo el auge de Uber y Cabify que estaban en ese momento. Y entonces yo dije, oiga, acá en Colombia debería funcionar una de motos. Yo estaba como echándole cabeza a esa idea y llegó una persona por ahí que me caía bien y le conté, le dije, venga, mire, usted se ha dado cuenta del tema de Uber y Cabify, de los carros, que no se necesita ser taxista ni tener un taxi para ganar dinero con el carro. Me dijo, sí, está bacana esa idea, ¿no? Se ha hecho mucha plata. Yo le dije, venga, ¿qué tal usted piensa en una de motos? Me dijo, no, hermano, acá eso es ilegal, eso acá no se puede, hermano, ¿cómo le ocurre pensar eso? Bueno, listo, yo como que le hice caso y yo no volví a pensar en eso. Un año después se creó la de motos, se llama Pickup. No sé si les ha ido bien, no sé si les ha ido mal. Sé que la usan muchas personas y sé que algunas de mis familiares han trabajado en Pickup, que es el Uber de motos. Lo hicieron. Esa idea yo la tuve en la cabeza. Y con solo un comentario de una persona se me fue al piso. Mi hermano, eso fue hace muchos más tiempos, eso fue por allá en el 2004, creo que es. YouTube todavía no aparecía. Y nosotros veíamos un programa en City TV, a las 11 de la noche los viernes lo llamaban, pregúntele a sus papás si escucharon rock en ese tiempo. Veíamos los videos musicales en un programa que se llamaba el Videodromo. Y entonces nosotros teníamos que meternos al correo electrónico y decir, oiga, quiero ver el video de Metallica. Y entonces ellos en la noche nos lo pasaban.
Y una amiga de mi hermana le dijo a mi hermano, venga, y ya que existe todo esto del internet, ¿por qué no lo ve por internet? ¿O por qué no pasan esos videos por internet para que usted lo pueda ver en cualquier momento cuando usted quiera? Y mi hermano dijo, no, pero ¿cómo cree? ¿Cómo eso no se puede. Ahí estaba la idea de YouTube. Los creadores de YouTube sí creyeron en esa idea. Dijeron, oiga, sí se puede compartir videos y verlos cuando nosotros queramos, para eso está el internet. Entonces, este par de anécdotas se las digo porque en el futuro seguramente se le dio una idea descabellada a usted por allá. No sé, algo. Échele cabeza, hermano. Lea, piense y nada. De pronto le surge ahí la empresa para Colombia o la empresa que lo saque de pobre o que le ayude a ser alguien, no sé. Ahí está el libro para las personas que quieran leer. Se llama Crear o Morir. Voy a tratar de seguir leyéndolo con ustedes porque se me hace muy importante. Listo, mis niños, no siendo más emotivo la presencia, los dejo y los abandono, no sin antes desearles un feliz fin de semana. No, ya no. Feliz fin de Feliz semana. también fin de semana, Chao, profe. profe, feliz fin de Chao. semana, nos vemos el Cuidado con el próximo tema de la viernes. pandemia. semana. Ya saben. Buen fin de semana. Gracias por la Chao, clase, profe. profe. Chao. Chao. Van a tomar, Gracias por la van a clase. manejar.